Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos, bienvenidas a otro cuento para Dios. Si quieres saber qué son estos cuentos y cuál es su propósito, te invito a que escuches el primero de ellos en este mismo canal y allí te lo explico. Recordarte la propuesta de que lo escuches con los ojos cerrados, como si fuera una meditación. Y sin más que añadir, te dejo con el cuento. La tormenta. Llegaron las lluvias. Vinieron por los 4 frentes al mismo tiempo. Nubes rebosantes, tan negras que no quedó rastro de luz diurna en el llano. Los habitantes se refugiaron en las casas, los cobertizos, las tiendas, allí donde el cielo cubierto los había sorprendido. De a uno, de a dos o en grupos. Todos cerraron lo mejor que supieron puertas y ventanas y se dispusieron a esperar. No debieron esperar mucho. La tormenta se desató de golpe, cuando todavía estaban acomodándose en las sillas, en la paja, escondiéndose debajo de las camas. Parecía como si desde el cielo vaciaran enormes cubas de agua, una tras otra. La tormenta liberó todos sus demonios, y los habitantes los vieron desfilar ante sus ojos. Cada uno a su manera, pero hasta el más devoto de ellos vio un rostro salido del infierno que le miraba con ojos llameantes y le sonreía. Y cada habitante comprendió en ese instante que ese rostro sabía. Conocía de él más que él mismo, porque el rostro infernal recordaba cada instante. Todo aquello que hombres y mujeres habían olvidado y enterrado en lo profundo de las pozas de la mente, el rostro que les miraba sonriente lo recordaba. Y entonces ellos también recordaron, de repente. Y el miedo, la culpa, la vergüenza y la tristeza eran tan profundas que muchos se perdieron en ellas. No estaban preparados para sentir de golpe todo aquello que habían acumulado. Fueron presa fácil del rostro salido del infierno y le acompañaron a la locura. Se dejaron ir a un lugar todavía más profundo que las pozas de su memoria y nunca más regresaron. Otros, en cambio, sostuvieron la mirada infernal y en ese duelo reconocieron cada recuerdo como propio y lo aceptaron. Acogieron su vergüenza, su rabia, su miedo. Todos lloraron de la misma manera ante la idea de una vida libre de todo ese dolor. Y siguieron llorando, acompañados por el agua que seguía derramándose en el exterior. Solo uno de ellos le habló al rostro infernal. ¿Por qué vienes a reclamarme la responsabilidad sobre mis recuerdos? ¿Quién eres? ¿Qué derecho tienes sobre mi memoria? Todas estas preguntas le hizo. El demonio mantuvo su sonrisa y sus ojos se encendieron todavía más si cabe. El hombre pudo sentir el calor abrasador y ver las llamas que ardían en los ojos del rostro infernal. Y lo que vio en esas llamas le hizo enmudecer, le vació de palabras, acabó con todo lo que tenía sentido, con todo lo que daba estructura a su particular forma de cordura, con todas sus normas y sus resignaciones. Entonces, el hombre comprendió que nunca más podría regresar a un mundo de pretextos y de simulaciones, que su vida como la comprendía hasta ahora había terminado y que difícilmente iba a encontrar comprensión en ese lugar o en otro cualquiera.
El hombre desvió entonces la mirada del demonio y salió a la calle. Quedó empapado al instante, pero esa incomodidad ya no le importó. Echó a andar en el barro que cubría las calles y se perdió en la oscuridad de las cortinas de agua. Nadie le vio partir, ocupados como estaban con sus propios demonios. Tiempo después, cuando amainó la tormenta, regresó la luz e hicieron recuento de calamidades. Cuando juntaron a todos los perdidos en el granero y vieron en su mirada que ya no había ímpetu ni candor, ni asomo de nada que pudiera albergar la esperanza de que conservaban todavía algo de lo que habían sido, decidieron dejarlos ir, y vieron como cada uno vagaba sin propósito por las calles. Regresaban a aquellos lugares que habían considerado propios. Se sentaban en una silla o en una cama, o se acercaban al fregadero en un intento de recuperar algo que ya no estaba allí. Todos se quedaban inertes en la posición última que habían tomado. Cuando todo esto había sucedido y los habitantes habían evaluado los desperfectos que el agua había provocado, fue cuando echaron de menos al loco. No porque nadie tuviera el menor interés en él, sino porque se dieron cuenta de que tras la tormenta habían dejado de escuchar las sandeces que profería sentado en el porche de la iglesia, incoherencias o murmuraciones, gritos sin descanso de la mañana a la noche, una presencia a la que se habían acostumbrado hasta incorporar ese sonido a la monotonía diaria. Pero tras el estruendo de la tormenta había llegado el silencio, y fue al descubrir ese silencio que todos miraron hacia la iglesia y vieron que allí no había nadie, que el loco había desaparecido. Y ese descubrimiento los llenó de un miedo mucho más profundo que el que habían experimentado durante todo el tiempo que había durado la tormenta. Comprendieron que ya no estaban a salvo, que no podían volver a esconderse de sí mismos, que de ahora en adelante nada sino su propio rostro sería aquello que mostrarían, nada sino su propia verdad sería aquello que compartirían, porque ya no había nadie que pudiera hacerlo por ellos, y porque, al contrario que los otros, los que habían salido de la tormenta perdidos y confusos y se habían abandonado cada uno a su rincón, ellos seguían en pie, mantenían la chispa, se miraron unos a otros y guardaron silencio, pues ya no era necesario decir nada, y volvieron a sus quehaceres. Y así termina este cuento. Para Dios, para ti. Nos vemos en el siguiente.